¿Es posible hacer una conciliación extrajudicial preventiva? ¿Hay prohibición en la norma? ¿Es correcto que la autoridad administrativa lo prohíba o es un exceso? ¿Es conveniente? ¿Es inconveniente? Porque en la práctica ha habido casos de abuso, ¿no? Pero entonces es cuestión de reflexionar también sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar paso a los expositores. La mecánica es la misma del conversatorio anterior. Cada expositor tendrá el término de 20 minutos para desarrollar sus impresiones sobre los tres temas. Luego habrá una segunda ronda de 5 minutos para que cada expositor amplíe su intervención o comente la exposición, ¿no?, de los demás expositores. Entonces, comenzamos en primer término dando el uso de la palabra al señor William Fernández Valle. Muchas gracias, buenas tardes. En principio quisiera agradecer por la invitación a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativas del Corte Superior de Justicia de Lima, en nombre de su director, al doctor Neira, y al doctor Abanto por la gentil invitación. La semana pasada estuve viendo atentamente la transmisión de este evento y me quedé gratamente sorprendido por la convocatoria en primer lugar, ¿no? Inclusive había gente parada en la parte posterior. Es interesante que solamente, entiendo yo, que con redes sociales se ha llegado a tantas personas como para convocar a los interesados, ¿no? Como vemos en la presentación, lo que vamos a ver el día de hoy es materias conciliables, la conciliación extrajudicial como medio de defensa y la conciliación extrajudicial preventiva. Yo la verdad, siguiente por favor. Respecto a este punto, la verdad les voy a comentar que voy a ser breve para darle espacio para que puedan inclusive aumentar básicamente lo que tengan que decir sobre las materias conciliables mis componentes. Básicamente materias conciliables la vemos en la Ley de Conciliación, la Ley 26872, siguiente por favor. El decreto legislativo 1070, que salió en base a los múltiples decretos legislativos que salieron en la etapa que se buscó el TLC con Estados Unidos, siguiente por favor. El reglamento de la Ley de Conciliación, que es el tercer reglamento que viene teniendo esta norma. Siguiente, por favor. La Directiva 001-2016, que, siguiente, por favor, pese a que el doctor Abanto, nuestro apreciado moderador, tiene ciertas reticencias y ha encontrado puntos respecto de la anticonstitucionalidad de esta directiva, el Ministerio de Justicia la usa, tienen precedentes e inclusive la utilizan como fundamento para las consultas. Siguiente, por favor. Las materias conciliables, como indiqué inicialmente, se ven en la ley y el reglamento, tanto en el artículo 7 en ambos cuerpos legislativos. Siguiente, por favor. En la ley indica que son materias conciliables básicamente lo que se señala como derechos disponibles. Los derechos disponibles, tanto en el tema civil como comercial, en familia, respecto de tenencia, visitas, alimentos, y en materia laboral respetando los derechos del trabajador, y en materia contractual respecto de contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. El decreto Supremo 14/2008, el reglamento, básicamente dice lo mismo, pero va un poco más allá y habla de supuestos no conciliables. Siguiente, por favor. Yo la verdad, como le dije al comienzo, quería ahondar más que nada en lo no conciliable, en las materias no conciliables. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy día vamos a tener 4 opiniones al respecto y quería que su panorama sea un poco más amplio, ¿no? Básicamente como materia, siguiente por favor. Básicamente como materias no conciliables encontramos dos temas puntuales. Cuando es una materia no conciliable en sí, cuando no procede la conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia puede ser perfectamente conciliable. Alimentos, tenencia, desalojo, obligación de resumen de dinero, etcétera. Pero pueden darse 2 supuestos puntuales, como que no se ubica a la persona, una indemnización, alguien te chocó el carro, no sabes quién es, no puedes invitarlo a conciliar.
o el hecho de que la persona domicilie en el extranjero. Esos son los primeros dos supuestos. Los siguientes son materias estrictamente no conciliables, ¿no? Como las indicadas ahí. La petición de herencia, en caso de violencia familiar. Vale decir que sobre violencia familiar en la primera versión de la ley 26872, hace 22 años, era posible conciliar en materia de violencia familiar. Algo que puede entenderse porque en realidad, más allá de que sea una materia conciliable, no sería correcto conciliar sobre violencia familiar, ¿no? Después salió una modificación a la ley en la cual se indicó que no era una materia conciliable. Siguiente, por favor. Como dije, hay diferencias, ¿no?, entre materia no conciliable y cuando no procede la conciliación extrajudicial. Siguiente, por favor. Como indiqué, ¿no? Hay materias no conciliables, las primeras, la nulidad de contrato, la nulidad de acto jurídico, la declaración de heredero, la violencia familiar, y lo otro, lo que indico al final, y todas aquellas materias que no sean de libre disposición de las partes. Básicamente esto es lo que quería ahondar sobre el primer punto. El segundo punto siguiente, por favor. Respecto de la conciliación extrajudicial como medio de defensa, aquí mucho importa el comportamiento de las partes. Con las partes no solo me refiero a las partes solicitante o invitada, también me refiero a la asesoría técnica que ellos tienen. Mal haría yo en indicar que todos los abogados no quieren conciliar. En realidad voy conciliando durante 7 años seguidos, y en estos 7 años seguidos que tengo casi conciliando, me han tocado abogados que generalmente vienen con un acuerdo, o con un acuerdo bajo el brazo, con una propuesta, o con el ánimo de conciliar, porque saben que una decisión del Poder Judicial no llega en el tiempo que ellos quisieran que llegue, ¿no? Y básicamente lo que he encontrado, salvo excepciones, porque aquí sí tengo que hablar de excepciones, son aliados que buscan llegar a un acuerdo en los términos que ellos, las partes, desean, ¿no? Que ese sería básicamente el comportamiento que algunas partes tienen. Algunas veces también buscan dilatar el procedimiento con una reconvención o imponiendo una reconvención para forzar una negociación. Normalmente lo que hago cuando buscan una reconvención es pedirles que indiquen básicamente por escrito, puesto que la norma aguanta que uno presente un documento y anexarlo como parte integral del acta a la copia certificada que uno entrega, o que se indique claramente los hechos y controversias que ellos indican. Estos hechos y controversias, anteriormente en la ley solamente indicaba reconvención, el invitado poder reconvenir. Siguiente, por favor. Hace un par de años en realidad, en el 2017 salió el primer precedente vinculante respecto justamente sobre reconvención. Siguiente, por favor. En el punto 10º, como pueden ver ahí, la reconvención solamente podrá ser atendida en esos casos concretos, ¿no? Cuando la pretensión objeto de reconvención guarde relación con los hechos y las pretensiones expuestas en la solicitud para conciliar. Es decir, si a uno le invitan, digamos, por obligación de dar suma de dinero, ofrecimiento de pago, tú no podrías pedir ahí alimentos, no sería conducente. El segundo criterio que indican es que no procede pedido de reconvención en los casos de rectificación de áreas o linderos, responsabilidad civil de jueces, tercería, impugnación de acto o resolución administrativa. Este es un criterio de provisión legal. El siguiente punto, el 3, no procede el pedido de reconvención en las pretensiones que se tramitan vía proceso sumarísimo. Y el cuarto, no procede la reconvención cuando es una materia no conciliable. En la parte resolutiva de esta resolución, indicaron que se convertía en un precedente de observancia obligatoria. Más allá de que hayan declarado la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte del Centro de Conciliación y la conciliadora que procesaron ahí, la dirección dictó estos puntos en los cuales uno tiene que fundamentar al momento de hacer una reconvención, acoger una reconvención. Que, como le digo, se convierte como parte integral del acta al momento de emitirla. Otro de los comportamientos de las partes es que graban las audiencias. En realidad, en la norma se indica que no hay valor probatorio de lo que se diga. Lo que se diga, no tiene valor probatorio en un proceso judicial. Otro comportamiento que indican es que no han recibido la invitación. Eso también es todo un cuello de botella, porque la verdad, si bien es cierto, el procedimiento conciliatorio inicia con la solicitud, pero parte muy importante del procedimiento
es la notificación, si no, no tiene cómo conocer el invitado, perdón, que le están solicitando una conciliación. Siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo, en la conciliación preventiva, en el tema de conciliación preventiva, yo les quisiera hablar en primer término de la dinámica del conflicto. Siguiente, por favor. Nosotros por ley solamente podemos intervenir en el inicio del conflicto. El conflicto tiene 4 etapas. Latencia, cuando aún no se ha manifestado. Inicio, cuando ya es patente, objetivo, real, existente. La respuesta normal que tiene una persona ante él, es su estilo de afrontarlo, y la consecuencia. Básicamente nosotros únicamente actuamos entre el inicio y la respuesta, puesto que no podemos intervenir dentro de un conflicto o no manifiesto o inexistente en realidad, ¿no? Pues, dejando en claro que la inexistencia parte a partir de la externalización del mismo. Siguiente, por favor. En el artículo 20 de la ley se habla de la definición y las funciones que tiene el conciliador. El conciliador es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia para ejercer la función conciliadora. La función conciliadora por ley actualmente, conciliación extrajudicial en el Perú, nos indica que tiene que haber un conflicto. Yo he tomado conocimiento de actividades que ha realizado el Estado buscando prevención de conflictos sociales, básicamente. Esa es una buena tarea, puesto que buscan evitar que el conflicto desencadene en algo mayor. Pero nosotros, como conciliadores, actualmente no podríamos intervenir salvo modificación de la ley. Sobre este punto quisiera comentarle 2 anécdotas. En primer lugar, el día 1 que yo voy a trabajar como conciliador extrajudicial, yo contento, estaba en la unidad, en el micro, yendo a mi oficina, y 2 personas adelante mío se pelean. Yo estaba sentado atrás, mirando desde lejos, estaba con mi caja, con mis cosas, mis fotos, mis libros, las cosas que iba a llevar en mi oficina. Pensé, ¿me meto o no me meto? Lo pensé 2 veces, ya felizmente dejó de haber problema. La gente volteaba y me miraba, ¿no? Como yo soy alto, grande, imagino que pensaban que iba a intervenir o que iba a poner orden. Pero ese pequeño momento de reflexión, ese momento de búsqueda de qué hacer, cómo actuar, básicamente ha marcado mi actuar, porque finalmente, como conciliadores extrajudiciales nuevamente por ley, no podemos intervenir en donde no nos llaman. O sea, nosotros actuamos a partir de una petición conciliatoria, a partir de una externalización de conflicto, a partir de que las partes buscan, sea en forma individual o conjunta, llamarnos. Otra anécdota que les quería comentar es que hace cuestión de 3 años ya recibí una llamada en mi oficina. Me preguntaron, buenos días, ¿ustedes reconcilian? Yo le dije, no señor, nosotros no hacemos milagros, nosotros conciliamos extrajudicialmente. Con lo que quiero decir con esto es que básicamente nuestra función está, quizá no se entiende muy bien. Lo que nosotros hacemos es componer conflictos externos. Nosotros no somos notaría, nosotros no somos psicólogos, psiquiatras. Nosotros tenemos una función dada por la ley y nosotros no podemos salirnos de ella. Ahora, justo conversaba con el doctor del capital que tenemos como conciliadores extrajudiciales, la cantidad de personas que tenemos a nivel nacional. Tengo entendido que son alrededor de 55.000 conciliadores extrajudiciales formados en capacitación, manejo de conflictos. Yo creo que perfectamente esas 55.000 personas pueden constituirse como agentes de cambio en nuestra sociedad. Nosotros evidentemente somos una sociedad con problemas. Nosotros no sabemos, y nosotros me incluyo, y digo que nosotros todos, nosotros no resolvemos nuestros conflictos de forma adecuada. Tanto es así que tiene que haber una ley de conciliación extrajudicial. Entonces, ¿cuál sería la observación o cuál sería el aporte en este punto? Quizás como una acreditación más a futuro, porque ahorita no es legal, puede ser correcto, pero no es legal. Ahorita no podemos intervenir de otra forma más allá del marco que nos da la ley. Es que nosotros, a futuro, como les repito, en base a un curso, en base a una acreditación adicional, podamos quizás intervenir como amigables componedores, ¿no? Más allá de lo que indica la ley. Eso sería básicamente un aporte, ¿no? Y ya para finalizar, siguiente por favor. Les comento que en abril de este año presenté un libro titulado Comentarios a la Ley de Conciliación Extrajudicial, presentado por mí en abril en el Colegio de Abogados de Lima y editado por Vilex Asesores.
El día de hoy, a petición de del doctor y de los organizadores, he traído algunos packs por obsequio de Ubilex para ustedes y también mi libro para al momento del sorteo de entregarlo, ¿no? Básicamente eso es todo lo que tengo que decir. Está en las mejores librerías del ramo, espero que les interese y por su atención, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Fernández por su exposición. Es el turno del doctor César Mendoza Valdivieso, igualmente por el término de 20 minutos. Muy buenas tardes. En principio, agradecer a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administración de la Corte Superior de Justicia de Lima, su director, el doctor José Antonio Neira Flores, y como moderador también el doctor Jaime Abanto Torres, un gran amigo, buen conciliador, ¿no? Mejor persona. Muy bien. Quien les habla ha tenido la oportunidad de ver a la conciliación desde el año 97, desde que se dio la ley de conciliación y se reglamentó en el año 98. Soy el conciliador número 9 de los más de 50.000 conciliadores que ha habido o que existen y que supongo que habrá más y espero que sean más, ¿no? La idea es trabajar organizadamente a partir de nuevos criterios. Y los criterios que le voy a dar hoy día son los mismos criterios que le estoy dando hace ya casi 20 años. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte a nivel de los operadores de la conciliación en el tema de tomar decisiones. Nosotros lo llevamos a, mejor dicho, la conciliación colombiana nos lleva en promedio de 5 años a la ley de conciliación, o sea, 5 años más antigua. Producto de esa ley de conciliación colombiana, que es lo más cercano, ellos tienen masificación de los medios alternativos a nivel ya de la Constitución inclusive, y trabajan de manera muy coordinada en todos los estratos sociales y en todo nivel académico, vale decir colegios, universidades, instituciones en general. Más aún, tienen hace no mucho un premio Nobel de la Paz y son la segunda economía que está invirtiendo en Perú y eso no se daba hace 20 años. Hace 20 años estábamos tal cual Colombia y Perú viendo quién se salvaba de los terroristas o de los narcotraficantes. El tiempo ha pasado y me da mucha pena decir de que Perú no ha cambiado mucho a nivel de conciliación. O sea, si antes Colombia nos llevaba 5 años, ahora puedo decir con mucha pena que nos lleva 20 años. Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera la autoridad administrativa de justicia en tema de conciliación no ha hecho el mayor trabajo adecuado y también nosotros como conciliadores nos hemos dejado ser. Somos parte de la solución, pero también hemos sido parte del problema. Y la idea es, de alguna manera, comentar algunas características de los temas que me han traído hoy día y más o menos plantearles soluciones de cómo podríamos afrontar, ¿no?, algún tipo de sugerencia para superar y ampliamente recuperar a lo mejor lo que todavía podemos trabajar, porque somos ciertamente más de 50.000 conciliadores y tranquilamente podríamos hacer un buen trabajo si nos organizamos. Primer tema. Mientras que van preparando el tema, les comento. Sobre materias conciliables, no voy a tocar el tema que ya ustedes les han enseñado en el colegio, en los cursos de conciliadores, ¿correcto? Lo que se puede tocar es si trabajar coordinadamente el enfoque de qué entendemos nosotros por pretensiones determinadas y determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Ese es el artículo 7 de la Ley de Conciliación Extrajudicial. Y ahí me voy a quedar porque justamente ese es el quid del asunto, ese es el motivo por el cual ha habido muchos problemas, como dice el doctor Abanto, respecto a cómo interpretan ello los jueces, cómo interpretamos eso los conciliadores. ¿Cómo interpretan eso los abogados del Centro de Conciliación? ¿Cómo interpreta eso peor la autoridad administrativa, sacando precedentes vinculantes que no son vinculantes legalmente? Pero a nivel de muchas situaciones
¿Qué entendemos nosotros por derechos, pretensiones determinadas o determinables? Creo que una pretensión determinada es algo que no tiene lugar a equívoco, es algo que ya está definido, preestablecido, es conocido, y cualquiera que lo plantee, la otra parte, la parte que es invitada a conciliar, va a entender para qué viene a conciliar. Previo a eso, quien va a entender eso también es el conciliador, porque el conciliador tiene que verificar que esa pretensión justamente sea determinada o determinable. Muy bien, pero la pregunta va, ¿solamente debemos quedarnos en el tema determinado o determinable al momento de hacer la petición conciliatoria, de iniciar la solicitud de conciliación? ¿O también podríamos nosotros lograr acuerdos determinables? Los determinados son los conocidos, pero acuerdos determinables. Vamos a explicarnos a partir de si nos ayudan en la diapositiva. Ahí estamos, artículo 7, materias conciliables, pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles. ¿Qué son derechos disponibles? Todo lo que nosotros podamos disponer sin afectar a un tercero, tal cual. Todo en general. Todo derecho que no afecte a un tercero y que yo pueda, como titular del mismo, disponer, será un derecho disponible, como regla general. Siguiente. Y acá nos encontramos con un pequeño cuadro de las modalidades del acto jurídico. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿qué tiene que ver ese cuadro en conciliación? Tiene que ver mucho porque justamente un acuerdo conciliatorio, con acuerdo total o parcial, no es otra cosa que un acto jurídico, que está en el artículo 140 del Código Civil. ¿Y qué es un acuerdo conciliatorio? Es que las dos partes tomaron decisión de conversar delante de un conciliador, tal vez o inclusive directamente llevan ese acuerdo después al conciliador para redactar un acta que tiene valor de sentencia, título de ejecución. Pero ese acuerdo, que a nosotros nos dijeron que tiene que ser cierto, expreso y exigible para que sea ejecutable, también puede tener algún tipo de acuerdo determinable, no determinado. ¿Por qué? Porque al tener la calidad de acto jurídico, que es la manifestación de voluntad de dos partes para regular, crear o extinguir una relación jurídica, en este caso están creando una relación jurídica con este acuerdo, nos vamos a centrar en que todo acto jurídico tiene modalidades, una modalidad de condición, de plazo o de cargo. Será un tema de condición cuando el acuerdo que se haya llegado, el pacto que se haya tomado, esté en función de un acontecimiento futuro e incierto, pero supeditado a una condición suspensiva. A partir del cumplimiento de ello nacerían los acuerdos o los efectos, o una condición resolutoria que a partir de esa condición se extinguirán los acuerdos los efectos del acuerdo. Solamente a nivel de modalidad de condición, tómalo bien en cuenta porque eso vamos a volver más adelante. El modo o cargo también habla de la posibilidad de establecer una liberalidad de parte de una de las partes que ha recibido algo de manera no onerosa. No es una contraprestación ciertamente, es un cargo que tú asumes de manera voluntaria, como algo libre y que no significa una contraprestación. Y el nivel de plazo, hay diversos tipos de plazo que se dan en función de un suceso futuro y cierto, con una posibilidad de una condición también inicial o suspensiva, final o resolutoria, parecido al tema de condición, una clase convencional que es establecido por las partes, el plazo que las partes tengan a bien señalar, la condición legal, el plazo de ley y el plazo judicial que es determinado por un juez. Por ejemplo, si yo llegara a un acuerdo de un contrato de arrendamiento en el cual se extiende vía conciliación por 15 años, ese acuerdo se reduce a 10 años, que la ley establece que máximo un contrato de arrendamiento tendrá como duración final 10 años. Entonces, ese acuerdo será válido, pero restringido a un plazo determinado por ley, a pesar de que la voluntad de las partes fue mayor. Tal vez, a lo mejor, cumplir esos 10 años, las partes podrán ir a ratificar su acuerdo ante un centro de conciliación por los 5 años más.
o tal vez quedará como un medio de prueba para establecer la voluntad de las partes. Muy bien, pero quedémonos en el tema, y mucho ojo al tema de la condición, ¿no?, de acto jurídico, no se olviden. Acuerdo total o parcial, un acto de conciliación, un acto jurídico sobre una pretensión determinada o determinable sobre derechos disponibles. Siguiente, por favor. Los tres temas que vamos a tocar hoy día están, cohesionados, así que vamos a entrar en una suerte de vorágine de un feedback que vamos a volver, retomar, pero ya la idea está puesta. Segundo tema, conciliación extrajudicial como medio de defensa. Cuando me dijeron esto, yo decía, bueno, como medio de defensa será a lo mejor establecerlo como un tema de entorpecimiento del proceso, tal vez, pero yo le he dado un enfoque como medio de defensa, un mecanismo de defensa de la sociedad ante el conflicto, ¿no? Como ustedes saben, los conciliadores tienen que ver no lo negativo, sino lo positivo del conflicto. Y yo lo trato de replantear en una suerte de 3 ideas fuerza. Como mecanismo de resolución de conflictos, ciertamente, ustedes saben que antes de que nosotros estamos acá, miren la suerte, estamos sentados en una sala de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial, estamos a puertas de cumplir 200 años como Estado peruano. Estamos a puertas de llegar a casi 500 años de que llegaron los españoles. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Antes de eso no teníamos justicia. Justicia hemos tenido siempre. Lo que pasa es que nosotros no manejamos los criterios técnicos o estatales y nos han vendido la idea de que el Poder Judicial es el primer nivel de justicia. Y eso no es cierto. El primer nivel de justicia es el que se encuentra siempre en la sociedad, el que lo tenemos todos. Cuando ustedes, dependiendo del Perú, es multicultural, todos los limeños somos limeños, pero venimos de muchas regiones. Cuando hay problemas en la familia, ¿a quién recurren? Recurren al más grande, al de mayor edad, al párroco, al familiar, digamos, más renombrado, etcétera. Eso es una forma de utilizar el mecanismo de resolución de conflictos de la sociedad. La negociación, la conciliación, la mediación son parte de ellos. Y nos han venido técnicamente como si viniera algo de Estados Unidos y no es cierto. Estos enfoques de medios de resolución de conflictos vienen de la China, de la cultura oriental, de Japón. Y lo ven ellos como una parte de vida, es una parte de su sociedad. Ellos ven al conflicto como una oportunidad de cambio, de mejora. Nosotros vemos un conflicto como un problema, algo litigioso, algo complicado, ¿no? Y ese es el enfoque justamente que lo tienen esas sociedades orientales y que nosotros tratamos de trabajar a nivel de técnicas de conciliación, de negociación, pero que si no nos venden el producto completo, simplemente aprendemos la forma, pero no el porqué. Y al no aprender el porqué, nunca vamos a entender la necesidad real de estos mecanismos. Entonces, entendamos al mecanismo de la conciliación como un mecanismo de la sociedad, un mecanismo de defensa de la sociedad con respecto al conflicto. ¿Cómo me puedo defender yo? Agotando el primer nivel de utilizar los mecanismos sociales de resolución de conflictos, que en este caso sería la conciliación. Miren, si somos literales, el conflicto estuvo antes que se forme el Estado peruano como tal. Ergo, si ya se utilizaba en las sociedades incaicas o inclusive más ancestrales mecanismos de negociación, de conciliación, mediación o arbitraje inclusive, sin ponerles nombre, ¿cuáles serían los primeros mecanismos de solución de conflictos? ¿Cuál sería el mecanismo tradicional? ¿El del Poder Judicial o el de la sociedad? El de la sociedad. Por ende, nosotros, señores, como sociedad, tenemos el primer nivel, el primer acceso de manejar el conflicto. Y esa es la responsabilidad justamente de los conciliadores. Hacer entender, vía difusión, vía explicación a las partes, de que nosotros, como sociedad, somos responsables del manejo de conflictos a nivel inicial. Una vez agotada nuestra participación, recién ahí pasamos al segundo nivel, que será el nivel del Poder Judicial. Muy bien. Como mecanismo de prevención de conflictos, que tiene que ver con el punto 3.
¿Cuándo será más pertinente llegar a un acuerdo? ¿Cuando hay un conflicto real desarrollado o cuando estamos de buenas relaciones? Cuando recién estamos empezando la relación, ya sea contractual, ya sea sentimental inclusive. ¿Cuándo será lo apropiado? ¿En qué momento puedo yo llegar a acuerdos amigables? ¿Cuando se ha desarrollado el conflicto o cuando estamos de buenas relaciones? Cuando estamos de buenas relaciones, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar en el tercer tema, el tema de la conciliación preventiva, porque la conciliación no solamente significa resolver conflicto, sino prevenirlo, ¿correcto? Prevenirlo a nivel del trabajo que podamos desarrollar como conciliadores. Y el tercer punto es, que cae de maduro, la promoción de la cultura de paz. Si yo llego a conciliar adecuadamente, si yo prevengo el conflicto, eso, señores, resolución y prevención es cultura de paz. ¿Y eso quién lo logra? La misma sociedad, a partir de las herramientas que nos da el Estado. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas como sociedad, no vamos a lograr algo objetivo. Siguiente. El tercer punto. El tercer punto tiene que ver justamente con la conciliación extrajudicial y el acto jurídico, que ya lo hemos explicado. Siguiente. Y enfoquémonos ahí, ¿no? El artículo 3 del reglamento de la Ley de Conciliación reconoce que el acuerdo total o parcial es un acto jurídico. Y, como habíamos dicho, el artículo 140 del Código Civil establece que el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Siguiente. ¿Qué entendemos nosotros por conciliación extrajudicial preventiva? Que es un acuerdo conciliatorio con condición suspensiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto las modalidades del acto jurídico? La condición suspensiva. Se dará en todo tipo de acuerdos sobre derecho libre de disposición. Siguiente. Ese artículo, el 594, es el artículo original del Código Procesal Civil, que decía: el desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de 6 días de vencido el plazo. Si el emplazado se ganara la demanda y el vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y costos. Ahí, señores, ¿había conflicto? No. Había un potencial conflicto de parte del demandante, del que había arrendado un bien, y decía, ¿me cumplirá o no me cumplirá? Por si las moscas, demando anticipadamente. ¿Pero te he pagado 1 año? Sí, pero te demando anticipadamente. Y si tú cumples, quedó ahí. Y si no cumples, yo lo ejecuto. El Código Procesal Civil nos da cuenta de que nosotros podemos demandar de manera anticipada, de manera preventiva, ante la existencia de un conflicto potencial, ni siquiera real. Ergo, la respuesta está ahí. Siguiente. Cuando se modificó, crearon a partir de la ley... sin embargo, mejor dicho, el artículo 56 del reglamento de la Ley de Conciliación lo prohibió expresamente. En numeral 48, no admitir a trámite un procedimiento conciliatorio sin existencia previa de un conflicto. Tenemos ahí un desfase, porque tenemos el Código Procesal Civil que dice que sí va, y tenemos un decreto supremo norma de menor rango que dice que no va, y a partir del 2008, lamentablemente, ya no va. Siguiente. Sin embargo, la ley 30.201, la famosa ley de desalojo exprés, robó la idea de la conciliación preventiva que se trabajó hasta el año 2008 y creó el desalojo exprés. ¿A partir justamente de qué? De que en contrato de arrendamiento se pondrá una cláusula en la cual las partes, en el caso de no renovación del contrato o vencimiento del contrato, deberán entregar el inmueble de manera directa. Eso es conciliación preventiva, con una ley nueva, un nombre. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando para exigir al Ministerio de Justicia que active esta conciliación preventiva que venía funcionando bien desde el 2000 hasta el 2008 y que por simplemente un criterio muy arbitrario, ilegal, ilegítimo, ¿no? Hasta podría decir de ignorancia, estamos retrasando la conciliación en el tema preventivo? En la segunda ronda vamos a hacer algunos alcances más, pero ya más o menos la idea está planteada. Sí se puede conciliar preventivamente, es un derecho de la sociedad y tenemos que exigirlo. Gracias.
A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Jenny Díaz por el mismo término de 20 minutos. Muchas gracias y agradezco la invitación a la escuela, a su director, al doctor Neira, al doctor Jaime, que es nuestro moderador. Bueno, materias conciliables como primer punto del conversatorio del día de hoy. Hay quienes creen de que la ley debería ser modificada y establecerse taxativamente cuáles son las pretensiones o los temas que se deben conciliar en un centro de conciliación. Lo que hay que decir es que nuestro sistema adoptó desde sus inicios un sistema numerus apertus, quiere decir una lista abierta. Esto con la finalidad que todo aquello que nosotros podamos determinar que es un derecho disponible, es decir, que las partes tienen libertad para poder tomar decisiones sobre este derecho es una materia conciliable. ¿Qué quiere decir? Si no hay una ley que me impida a mí disponer de un derecho, entonces yo estaría en el campo de la libre disposición. Si no está prohibido expresamente que yo pueda ejercer o tomar una decisión sobre un derecho determinado, entonces estoy dentro del campo de la libre disposición y por lo tanto es una materia conciliable. Ese es el sistema que ha adoptado nuestra ley de conciliación desde el año 97. Y creo que es un buen sistema, porque en principio nos permite ir un poco conociendo todas aquellas pretensiones que pueden ir incorporándose en los centros de conciliación. Los que ejercen la conciliación o tienen un centro de conciliación, ya saben que hay una serie de materias que son reiterativas y siempre se ven y son conciliables, pero a veces surgen otras que surge la duda y entonces uno tiene que hacer un test de determinar si yo puedo transmitir ese derecho a una persona, si lo puedo hacer, estoy en el campo de la libre disposición, si yo puedo limitar mi propio derecho, estoy en el campo de la libre disposición, si yo puedo renunciar a mi derecho, estoy en el campo de la libre disposición. Entonces, todo aquello sobre lo cual yo puedo ejercer un derecho determinado vendría a ser un derecho disponible. Y nuestra ley de conciliación, a su vez, ha señalado que los derechos disponibles no solamente son patrimoniales, y es por eso que cuando hablamos de conciliación o en un acuerdo conciliatorio, se equipara a un acto jurídico, porque la propia ley ha dicho que se puede conciliar no solo lo que tiene un contenido patrimonial, no solo lo que tiene un valor económico, sino que puede ser conciliable aquello que, sin teniendo un valor económico, las partes pueden libremente disponer. Ejemplos como eso tenemos la tenencia, el régimen de visitas, por ejemplo, que además son temas que se concilian mucho en los centros de conciliación. Entonces, aquello que yo le puedo poner un valor económico, aquello que ingresa al intercambio comercial, todo lo que es un bien mueble, inmueble, tangible e intangible, pero que le puedo poner un precio e ingresa al comercio, al intercambio comercial, es entendido como un derecho disponible, salvo que una norma lo prohíbe expresamente, que podría ser, si no, yo estoy en el campo de la libre disposición. Segundo, es disponible también, le decía yo, lo que no es susceptible de valorar económicamente, pero está dentro de la esfera personal, es decir, la persona puede tomar decisiones dentro de su propia esfera como ser humano, porque no hay una norma que lo prohíba, ya les mencioné dos ejemplos, tenencia y régimen de visitas, en principio. Pero además hay que tener en cuenta algo que es importante. Se mencionó esta famosa resolución de la Dirección de Conciliación que creaba un supuesto precedente vinculante sobre la reconvención. Yo debo decir que no hay nada más equivocado que pensar que hay un criterio de conexión para las pretensiones o para lo que es materia conciliable. Es algo que se le ha hecho ver desde el momento que estaba la directora que ya no está en el Ministerio de Justicia, y por una simple razón no podemos hablar de criterios de conexión en la conciliación extrajudicial, y eso tiene que ver con lo que es un derecho disponible y tiene que ver con lo que es una materia conciliable. La ley dice que es materia conciliable los derechos disponibles que versen sobre pretensiones determinadas o determinables. Mi amigo César ha definido que las pretensiones determinadas son las que son fijadas en una solicitud, que hay claridad en lo que las partes están exigiendo, pero que es una pretensión determinable. Y esto es importante para un conciliador.
La pretensión determinable es lo que surge en la audiencia, de la discusión del problema. Es lo que nosotros, desde que estudiamos el curso, aprendemos y decimos el interés oculto. Y el interés no solamente es del solicitante, hay también interés de parte del invitado. Y entonces, esto que está oculto, esto que nosotros llamamos los intereses, es sobre lo que vamos a trabajar. Y no tiene que haber un criterio de conexión por algo simple. La ley no lo ha señalado así. El reglamento, mucho menos. Mi pregunta es, ¿una resolución directoral puede cambiar todo un sistema jurídico? ¿Puede modificar la ley? ¿Puede modificar el reglamento y decirnos a los conciliadores que además tenemos libertad de acción, porque así lo dice la ley, decirnos, tú no puedes conciliar si la materia o la pretensión no tiene conexión con lo que ha pedido el solicitante? Si la ley solamente habla de derechos disponibles, nada más, criterio o sistema, o criterio positivo, sistema jurídico, numerus apertus. Entonces, la ley me ha dicho, tú puedes conciliar todo que esté dentro de tu campo de la libre disposición, que tenga valor económico o no, que no esté prohibido expresamente por una ley. Y en ese sentido, no puede ser aplicable ese criterio de conexión porque no está regulado en nuestra ley y por lo tanto sería pues pretender reglamentar a través de una RD algo que no corresponde. Lo mismo es con respecto a la famosa directiva de lineamientos de mejoramiento del sistema de conciliación. Es una directiva aprobada, creo que ni siquiera por una RD, creo que por un proveído. Y es una directiva que hace lo que no hace la ley. La ley no te señala cuáles son las materias conciliables. La ley te pone un concepto amplio. La ley y el reglamento solo te dice qué no es conciliable, de manera expresa. Y para darles un ejemplo muy sencillo, antes del 2016 de esa directiva, años atrás, el Ministerio de Justicia siempre decía que no era conciliable las pretensiones de alimentos sobre hijos no reconocidos. Y en varias ocasiones yo discutía con ellos y les decía, dime en qué parte de la ley dice que no es conciliable la pretensión de alimentos de hijos no reconocidos. No, pero es que se sobreentiende, no se sobreentiende. No me puedes prohibir algo que la ley no prohíbe. Yo puedo hacer todo lo que la ley me permita. Si la ley me lo prohíbe, no lo hago. Entonces, si tú no quieres que conciliemos alimentos sobre hijos no reconocidos, ponlo en la ley o ponlo en el reglamento, pero no lo han hecho. Y no me lo puedes reglamentar en una directiva. Bueno, si revisamos luego, haciendo un paréntesis de tiempo entre el año 2016, que sale esta directiva nueva, y la anterior directiva, que también señalaba que podías conciliar o no, resulta que a partir del 2016 ya se puede conciliar. ¿Y qué pasó antes? No era conciliable, y a partir del 2016 era conciliable. Entonces, quienes finalmente podrían definir si estamos dentro de este campo de libre disposición en determinados temas, cuando haya dudas sobre eso, será la jurisprudencia, será el Poder Judicial en gran medida, pero no se puede mediante una directiva establecer lo que no ha hecho la ley ni el reglamento. Entonces, importante que nosotros los conciliadores entendamos bien el concepto de derechos disponibles y entendamos que la ley ha establecido un criterio cerrado, básicamente, para decir qué no es materia conciliable, y lo ha dicho en la ley, lo ha dicho el reglamento. Y si uno observa el reglamento, nuevamente encuentra estas contradicciones de las cuales a veces uno se siente frustrado como operador de la conciliación. Porque mientras la ley de conciliación dice, por ejemplo, que es materia conciliable lo contencioso administrativo, que más allá que podría gustarnos o no que sea una pretensión conciliable, el reglamento dice que no es conciliable. Entonces uno dice, ¿aquí le hago caso a la ley o al reglamento? Pues la ley. Pero lo más curioso es que lo que decía nuestro amigo César, sí, Colombia está mucho más avanzado. Y en Colombia los procuradores concilian temas de pretensiones contenciosas administrativas, no ahorita, desde siempre. Ellos tratan de conciliar todo lo que se pueda. Porque al final, ¿qué es lo que es un conflicto?
Es una situación que quiere una solución. ¿Y por qué siempre la solución la tengo que judicializar? Hace un poco escribí un artículo sobre si la conciliación era exigible o no en temas de pretensiones de bienes del Estado, a raíz de una casación. Muy bien, lo curioso es que si uno lee la ley que regula los bienes del Estado, dice que sí pueden realizar actos de libre disposición cuando se trata de bienes del Estado. Lo único que saben, ¿qué es lo que pide? Que se le autorice al procurador. Y eso nos vuelve a poner entonces sobre la mesa de que en realidad, más allá de lo que creamos, el campo de la libre disposición puede ser muy amplia. Hay mucho tema que podría conciliarse a través de los centros de conciliación. Y el tema no es tanto en hacer una lista cerrada, sino tener claridad al momento de determinar qué es un derecho disponible y si existe la posibilidad de que yo pueda conciliar este tema. Con respecto al segundo tema, que viene a ser la conciliación como defensa previa, bueno, nuestro Código Procesal Civil establece los medios de defensa procesales, ¿bien? Y recordemos que la conciliación en su artículo 6, la ley de conciliación dice que la falta del intento conciliatorio, es decir, si a la parte demandante no acredita o no adjunta el acta de conciliación, entonces se debe declarar improcedente la demanda. Ahora, hagamos un poquito de historia. Cuando se dio la ley de conciliación, decía la norma de que si no se adjuntaba la demanda el acta de conciliación, se declara improcedente la demanda. Luego se modifica y se dice que si no se adjuntaba al acta de conciliación, perdón, a la demanda el acta de conciliación, se declaraba inadmisible. Luego se vuelve a modificar y otra vez hemos vuelto al inicio. Es decir, si no se adjunta a la demanda el acta de conciliación, el juez debería declarar improcedente la demanda. ¿Por qué se volvió a los inicios, digamos, en la calificación de la demanda cuando se omite el acta de conciliación? Pensamos y creemos que fue básicamente para impulsar un poco más la conciliación extrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos. Más allá, si hay una discusión académica y procesal respecto a si es inadmisible o es improcedente, más allá de eso, lo cierto es que actualmente la norma dice que se declara improcedente. Y entonces, ¿qué ocurre si un demandante plantea su demanda? Se trata de un derecho disponible, pero no adjuntó su acta de conciliación. El juez lo que le va a hacer, le va a otorgar un plazo para que pueda subsanar. La norma dice máximo 15 días para que pueda, de repente, subsanar si es que el acta de conciliación tiene algún error, para que pueda traer una nueva. Y si no cumplió con el procedimiento, pues el juez podría darle un plazo, yo creo que sí. Podría decir, bueno, no se ha adjuntado, es improcedente, también. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que la conciliación se convierta en un obstáculo para el proceso judicial? ¿Que la conciliación sea una forma de dilatar? ¿Un tecnicismo más para el proceso? Entonces, entendiendo los medios de defensa, entendiendo que el demandado eventualmente podría, si el juez no le ha pedido al demandante que adjunte el acta de conciliación y admitió la demanda, trámite sin objeción alguna, bueno, yo creo que si el demandado tiene la posibilidad de plantear, porque es su derecho de defensa, por supuesto, como una cuestión previa, una defensa previa, que se suspende el proceso porque no se ha adjuntado el acta de conciliación. Y creo que eso no es malo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que debe procurar un juez? ¿Qué es lo que debemos procurar todos como Estado? Promover cultura de paz. Entonces, en ese sentido, muy bien, yo podría suspender, si fuera el juez, suspendería y le diría, muy bien, tú quieres conciliar, lo puedes hacer. Vamos a suspender y le voy a dar el tiempo para que lo haga, el mismo tiempo que es para subsanar de repente un acta mal elaborada, 15 días. ¿Y en aras de qué? De evitar utilizar a la conciliación como un mecanismo, o el acta de conciliación como un mecanismo que dilate el proceso judicial. Entonces,
Acepto su derecho de defensa, pero al mismo tiempo trato de procurar que haya un acercamiento. ¿El problema dónde está? El problema está que puede ser, y ha habido casos donde no se planteó en la primera oportunidad que se pudo contradecir la demanda en el sentido de que, señor juez, un momentito, no se adjuntó, no se agotó la conciliación extrajudicial y entonces lo que va a ocurrir es que muchas veces se espera para luego traerte abajo todo un proceso. Miren, eso lo resolvió la Cámara Federal de Argentina hace muchos años. Y a través de una jurisprudencia determinó de que la conciliación, si bien era una etapa previa, y si la parte tenía interés en conciliar, nadie le impedía hacer en ese momento. Y por lo tanto eso no era una causal para pedir la anulación del proceso para que vaya a foja cero. ¿Por qué? Porque no se afecta realmente el derecho de las partes. ¿Qué derecho se afecta finalmente si no se agotó la conciliación? Pero si hay interés, si tú lo que dices es que no te permitieron conciliar, lo puedes hacer durante todo el proceso. Y nuestra ley de conciliación contempla esa posibilidad de conciliar antes del proceso, durante el proceso o incluso después del proceso si la sentencia versa sobre un derecho disponible. Para terminar, porque ya me pusieron tarjeta amarilla, cuatro minutos. Bien. La conciliación como un mecanismo de prevención. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el Ministerio de Justicia en el año 2008, a través de la modificatoria a la ley, decreto legislativo 1070, dice y prohíbe en el artículo 56 del reglamento, numeral 28, prohíbe que los centros de conciliación acepten conciliaciones que no tengan una disputa manifiesta, un conflicto manifiesto? Bueno, si uno analiza un poco el conflicto es una leve diferencia. El conflicto es un desacuerdo. El conflicto no necesariamente tiene que llegar a ser disputa. ¿Pero por qué lo hizo? Porque lastimosamente algunos centros de conciliación utilizaron indebidamente los procedimientos para que, por ejemplo, préstamos de dinero a través de pagarés se vayan a los centros de conciliación y pongan ahí como que si no se paga se ejecutará cuando ni siquiera hubo un incumplimiento. Entonces, lo que debe ser un tema contractual, digamos así, fue trasladado por un tema de seguridad a las actas de conciliación. Podemos estar o no de acuerdo sobre ese tema. ¿La conciliación es un mecanismo preventivo? Lo es. Pero además hay que tener en cuenta algo. Si bien la norma dice que la conciliación no se puede utilizar cuando no existe una disputa manifiesta, bueno, hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? La ley de divorcio rápido. La ley de divorcio rápido, ¿qué dice? Que las partes deben estar de acuerdo para que puedan divorciarse en alimentos, tenencia y régimen de visitas. ¿Acaso no todos los días llegan al centro de conciliación solicitudes de personas que ya tienen básicamente sus acuerdos y lo que quieren es formalizar para que puedan acceder al trámite notarial o al trámite municipal de divorcio? Eso es una realidad. Sí creo que la conciliación, más allá de que la norma diga que debe utilizarse solamente cuando existe una disputa manifiesta, sí creo que la conciliación cumple un mecanismo de prevención, pero no de prevención del conflicto, porque para que dos personas se sienten tiene que haber un grado de conflicto, sino que lo que la conciliación busca finalmente no solamente es resolver el conflicto en sí, sino prevenir algo. ¿Y qué es lo que busca prevenir la conciliación? Que el conflicto escale, que el conflicto llegue a niveles de disputa, de agresión. Eso es lo que busca la conciliación, porque es como a veces yo digo en clase, si la norma me dice que disputa manifiesta, entonces yo tendría que tener siempre a conciliantes que estén agresivos frente a la situación conflictiva. Pero hay veces que las personas tienen un desacuerdo y frente a ese desacuerdo finalmente buscan y dicen, bueno, utilicemos la conciliación para resolver la controversia. Acá estamos previniendo, previniendo de alguna manera que el conflicto escale hacia niveles de violencia que nadie quiere en un país. Muchas gracias.
Bien, a continuación es el turno del doctor Omar Sumaria Benavente por el mismo término de 20 minutos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas noches. Gracias. Tengo, en verdad, un trauma, ¿no? En verdad me persigue una maldición gitana. ¿Por qué? Porque en los eventos, en la mayoría que participo, siempre me toca último. Y siempre me hace recordar un evento en el cual un expositor que estaba en la misma situación le dice al presidente: señor presidente, ¿cuánto tiempo dispongo? Y le dijo: usted puede hablar todo lo que quiera, pero en 5 minutos todos nos vamos. Entonces, como no me quiero quedar solo y todavía hay unas participaciones, voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero agradecer de manera especial a Lefaja por permitirme compartir este momento con ustedes, a Kenia, Efraín, Jesús, dirigidos por el doctor José Antonio Negra Flores, quienes se esfuerzan semana tras semana para llevar estas actividades de manera gratuita a toda la comunidad jurídica. Para ellos, mi más sentido y profundo homenaje en realidad. Y que me permita compartir este momento con la doctora Jenny, con el doctor Mendoza, el doctor Fernández y sobre todo con mi querido amigo Jaime Abanto. Con él fuimos meritorios o practicantes aquí en esta corte hace miles de años, ¿no? Y caminamos y circulamos por nuestros pasillos. Él ahora es magistrado de la Corte Superior de Lima, espero que pronto sea supremo, con miedo, pero espero que llegue. Y yo sigo siendo un meritorio curioso del derecho. Este conversatorio se llama Conciliación y Proceso Civil, pero creo que debería ser conciliación a la tercera potencia y proceso civil, porque yo soy el único que va a hablar de proceso. Los demás han hablado de conciliación. Y por eso tengo una perspectiva distinta. En algunas cenas, almuerzos que tenía siempre con Michele Tarufo, coincidíamos en que a mí no me gusta hablar de normas, sentencias y artículos, sino de manera referencial. Sino me gustaba ver el fenómeno desde arriba, ¿no? Salirme un poco de la normativa, digamos que es muy particular, de acuerdo al contexto social, económico, cultural, histórico de un lugar determinado, y ver más el fenómeno. Y en ese aspecto difiero un poco de lo que han comentado mis predecesores. Para responder a estas 3 preguntas, ¿no? Materias conciliables, conciliación como medio de defensa y conciliación extrajudicial preventiva. Para ello debe partir de, digamos, unos mitos y leyendas sobre la conciliación y el proceso judicial y en general sobre los MARS o mecanismos alternativos de solución de conflictos. El primero es los conflictos se resuelven, se solucionan, o sea, puede haber mecanismos alternativos o no alternativos de resolución o solución de conflictos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se entiende al conflicto, se entendió al conflicto como enfrentamiento, lucha, contingencia, batalla, y eso es falso, ¿no? La guerra no es un conflicto, la guerra ya es final del conflicto, es una forma de imponer una solución a través de la autodeterminación. ¿El conflicto qué es? Una relación social, o sea, una relación intersubjetiva, en lo que hay intereses en competencia, sean porque sean similares o sean opuestos. La definición de Remueltemann, y esa es la mejor definición del conflicto. Y las relaciones sociales no se solucionan ni se resuelven, las relaciones sociales se gestionan. Entonces, estamos hablando de mecanismos de gestión de conflictos, y en eso es el proceso judicial y la conciliación, negociación, arbitraje, todo lo que sea. ¿Okay? Entonces, partimos de ese concepto que son mecanismos de gestión de conflictos. Y estos mecanismos de gestión de conflictos, ¿okay? También tenemos que diferenciar conciliación buena, proceso malo. No es que uno sea bueno y otro sea malo, sino que son mecanismos distintos, que tienen objetivos distintos y estrategias distintas. Es como los juegos, ¿no? El ajedrez y las damas chinas son juegos. En ambos el objetivo es ganar, son juegos suma cero. ¿Okay? Pero el ajedrez tiene una estrategia distinta. ¿Y cuál es? Que me apropio de los medios de producción del contrincante para que no produzca más. ¿Cuál es su producto? Las jugadas. Entre menos piezas tiene, o sea, medios de producción, menos produce, menos jugadas, hasta que voy partiendo de lo menos a lo más. Finalmente, ¿no? Me como a la reina, que es la que puede producir más, y se acaba el juego, porque el rey es decorativo, ¿no? Princesas hay muchas, pero reina una sola, o sea, aquí se acaba el juego. Mientras que las damas chinas es distinto. El objetivo también es ganar, pero no es apropiándose de los medios de producción, sino es una estrategia donde yo me aprovecho de los medios de producción del otro para lograr mi objetivo. Es una estrategia más comunicacional relacional. ¿Okay? Reglas distintas porque el objetivo y la estrategia es distinta de los juegos. Y lo mismo pasa en estos mecanismos. Entonces no puedo poner las reglas de uno a las reglas de otro y decir, como esto funciona así, este no funciona. Como este funciona así, este no funciona. Sino que tienen, ¿no?, espacios distintos de desarrollo. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque a partir de la década de los 70, ¿no?, después de la negociación Camp David, Israel, Estados Unidos y Harvard, pues
la ideología de los MAR y la justicia, la cultura de paz que se extendió por todo el mundo, ¿no? Y diseñó el método Harvard en 7 pasos, etcétera, la división entre, se concilia sobre intereses, el proceso sobre posiciones, el conflicto de forma, el conflicto de fondo, en fin. Pero no, se están confundiendo que son espacios distintos y objetivos distintos que responden a 2 criterios. Uno, el concepto cultural, y otro, el grado de autoridad que se da, ¿no? Y eso es lo que origina distintos mecanismos. Y ahí viene el otro tema, ¿no? Si en estos mecanismos de gestión de conflictos distintos al proceso judicial se consiguen soluciones justas, como había dicho un expositor, me parece que no. ¿Por qué? Porque partimos de qué concepto de justicia estamos hablando, ¿no? Yo creo que no, porque más lo que se consiguen son soluciones negociadas. Y les pongo un ejemplo. Después de que salí de ser practicante, fui a un estudio de abogados. Y mi primer caso que recibo es de una señora que tenía un inmueble que había arrendado a una empresa y esta empresa la había dejado pagar 3 meses. Si yo no la hice de manera formal, ¿qué digo? Desalojo por falta de pago, 2 meses, 15 días. Fácil, preso fácil. Pero me pongo a razonar y le digo a la señora, si esta empresa no le ha pagado es porque no tiene liquidez, obvio, ¿no? Y si usted sigue un proceso que dura como 3, 4 años, no le paga esos 3 o 4 años, porque no tiene, si no tiene ahora, menos la paga después. Tiene que asumir los costos de abogado, tiene que asumir los costos del tiempo del proceso, lo que se llama costo marginal de inducción procesal, tiene que asumir que cuando te entregan el bien, te lo entregan todo deteriorado, a veces sin tomacorriente, sin baño, sin nada, y tienes que reinvertir para que ese bien regrese al mercado. Digo, ¿sabe qué, señora? Perdónale esos 3 meses. Y es más, dele un mes más para que se vaya. Dice, no, que la señora que mi derecho. No, pero señora, su derecho cuesta, pues, ¿no? Entonces, tú no invierte menos. Ya me dice, habla con la empresa. Hablo con la empresa y digo, ya señores, le perdonamos la deuda y en un mes se van. Y yo, no, pues un mes no, dame un mes 15 días. Ya, señora, un mes 15, ya un mes 15 días. 15 días más, 15 días menos, es igual. Pasó el mes 15 días y la empresa se fue. Y dejó la casa casi intacta. Con lo cual tuvo que invertir poco para regresar al mercado. La empresa feliz, la señora feliz, yo feliz, y vino mi jefe y me dio un cocacho. Porque me dijo, has perdido al cliente, ¿no? En ese tiempo no existía ley de conciliación, no existía reglamento de conciliación, no existía curso de conciliación, nada. Pero digo, ¿la solución fue justa? Si hablamos en términos de justicia, no es justa. ¿Por qué? Porque esa señora tiene un derecho y todo demás. Pero es una solución negociada, donde ¿qué estamos haciendo? Estamos distribuyendo los accidentes cooperativos, ¿ok? Entonces, alcanzar justicia, traer la conciliación, también me parece medio extraño. Y vamos al cuarto punto, y es el tema de fondo. Y es que se ha diseñado la conciliación como un mecanismo preprocesal. ¿Y dónde parte el error? Y ahí viene ya el texto normativo. Conciliación sobre pretensiones. El concepto de la categoría pretensión es netamente procesal, ¿no? ¿Dónde se origina el concepto pretensión? Se origina después de que Savigny resucita el concepto actio romano y lo trae al mundo moderno, ¿okay? Para explicar la relación de la obligación, ¿no? Viene la discusión de Bincham-Mutter. Bincham-Mutter hablan de la autonomía de la acción, ¿okay? Y en la autonomía de la acción, pues, ¿qué decía Bincham? Y dice, no, dice, la acción es distinta a la obligación, porque para Savigny, ¿qué era la acción? La transformación de la obligación cuando había una lesión, ¿no? Había ¿cómo se llama? La teoría monista de la acción. Pero, ¿qué dice Bincham? Bincham dice, no, porque la acción no va dirigida al sujeto, sino la acción va dirigida al juez. Por lo tanto, es distinta a la obligación. Y Mutter dice, ok, si la acción va dirigida hacia el juez y es de carácter público, no es de carácter privado, como la obligación, ¿qué es lo que le pides al juez? No es la misma acción ni la misma obligación. Dice, lo que le pides es la pretensión o la Anspruch, ¿no? Que es la conducta que había exigido el juez que haga el demandado, antes obligado. Entonces hace un paralelo entre el acto, la obligación y la pretensión, perdón, la prestación con la acción y la pretensión. ¿Para qué? Más allá de ese tema doctrinal, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era, ¿por qué Savigny resucita el derecho romano al Estado moderno? Era para la justificación del Estado moderno y encuentra en el sistema como los romanos y el derecho la justificación del Estado. Principios, instituciones, constituciones. Igual, principios, ¿no? Instituciones, normas. Y las normas que da el Estado. Por eso es que su libro de Savigny se llama Sistema Actual del Derecho Romano. Pero los alemanes de romano no tenían nada, ¿okay? Entonces era solo una manera de justificar la presencia de ese nuevo Estado que copa toda la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Los códigos civiles. ¿Por qué? Porque la primera relación privada que se publicita es la relación de los contratos. Entonces faltaba la relación más íntima de las personas, que son los conflictos.
Y por eso, luego de los códigos civiles, salen los códigos procesales y primero el Código Procesal Civil. O sea, es una forma de monopolizar, ¿ok?, esas actividades de la sociedad para justificar la presencia del Estado. O sea, ¿por qué se formó el proceso? Y tiene su razón de ser en ese tiempo, ¿no?, que ahora ya se va diluyendo. Entonces, todo este concepto de la acción y la pretensión, ese fue su objetivo. Porque antes de esto, la actio romana no tiene un contenido en sí mismo, solo es un ir hacia, un agitur, ¿no?, pedir lo que es debido. Acción viene de ir hacia, ¿ok? Y después el proceso formulario solo tiene un contenido totalmente formal, no tiene un contenido sustantivo como se le dio después. ¿Por qué? Porque en el mundo romano, en el mundo de las obligaciones, ¿ok?, si hay un incumplimiento, las externalidades son muy fuertes, por lo cual el juez puede dar el doble o el triple, y entonces los incentivos son para cumplir la obligación, no para incumplir. Entonces, en el sistema romano no había un sistema de tutela jurisdiccional, sino si digamos, había un sistema de tutela material. Cuando pasamos al Estado moderno, justamente se crea el concepto de tutela jurisdiccional, para justificar la presencia del Estado en la resolución de los conflictos. Y entonces, esa externalidad, ¿no?, ese duplo, un triplo que te da el juez, no puede ser tan abierto. ¿Por qué? Porque desincentiva la formación de los contratos. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo regulo a través de ¿qué? De una competencia predeterminada, de unos requisitos predeterminados, ¿ok?, ¿no?, para fomentar los contratos, ¿no?, y no desincentivarlos. Y entonces, ¿qué hago? La acción, ¿no?, lo privatizo y lo vuelvo un derecho subjetivo, pero dirigido hacia el Estado. Esa es la razón de ser de la acción, ¿no?, un contexto que ahora perdió su sentido de ser. Tanto es así que Darufo pues, dice, ¿no?, de la acción no queda nada. Lo mismo dice Tarello y lo mismo dice Jordi Nieva. O sea, y es más, Jordi Nieva va más allá y dice, es uno de los grandes errores doctrinales. Y de la acción viene la pretensión. Entonces yo digo, si la pretensión, ¿no?, que en las dos teorías, la autónoma, la objetiva y la subjetiva, uno habla de los requisitos de fondo y requisitos de forma para la pretensión, está cuestionada, ¿cómo podemos conciliar sobre pretensiones? ¿Cómo se puede poner a la conciliación como un mecanismo procesal? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se pervierte todo el sistema, porque se está enfocando no hacia la estrategia objetiva de la conciliación, sí, sino como parte del proceso judicial. Y entonces ahí viene pues todo el tema. Para Lee Bailey, ¿no?, en su libro Cómo se ganan los juicios, dice que el litigio es como una pirámide, en la cual en la base más ancha están los contratos y las leyes, que la ratan ¿quiénes? Abogados. A la lectura de esos contratos y leyes puede haber una mala interpretación. Entonces viene otro abogado que interpreta eso, viene en un segundo nivel. Cuando en ese segundo nivel no están de acuerdo, entonces vienen los errores de hecho o los errores de interpretación. Es ahí que entra el abogado mediador. Ese abogado mediador investiga, identifica el error, interpretación de hecho, que muchas veces es un error comunicacional. Y en ese aspecto es que se da la mediación y conciliación. Cuando no se puede llegar a ese acuerdo, es que ya se forma la cuestión facti, la cuestión juris, o matter fact, o cuestión de hecho y cuestión de derecho, en las cuales recién se forma evidencia como filtro para llegar al proceso. Ahí actúan los abogados que ven el litigio en las audiencias, en los juicios preliminares, y después un abogado técnico, como es el litigio penal oral, es el que ve el proceso, no lo ve el mismo abogado. ¿Okay? Entonces, se concilia sobre hechos, no se concilia sobre pretensiones. Y al conciliarse sobre hechos, mal puede decirse pues, que la conciliación es un medio de defensa, una excepción, etcétera, porque no es objetivo. Materias conciliables, materias no conciliables, ¿no?, como digo, depende de bajar de un nivel. Otra vez, no se puede aplicar la ley del proceso a la conciliación que es más libre, más flexible, más es un nivel más abajo. Y hablar de conciliaciones preventivas prejudiciales, en realidad es poner una etiqueta a algo que ya existe, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas materiales establecen, por ejemplo, la sectio non implete contratus, o el sectio quanti minoris, que son que en caso de incumplimiento de obligaciones con presiones recíprocas, si no se cumple con una parte, yo no cumplo otra parte. Está legislado en el Código Civil. O si no se ha dado el precio debido, yo puedo reducir la contraprestación. O sea, son acuerdos antes que existe conflicto que están como condiciones materiales de los actos jurídicos. Entonces, ponerle una etiqueta más a un mecanismo que ya existe, ¿no? Lo que pasa es que todos queremos ser Frank Klein y queremos descubrir la pólvora. Pero no, ya todo está dicho, es una cuestión de desarrollarlos. A todo eso, ¿qué viene, no? Que cuando hablamos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, creo que tenemos que separarlo del proceso judicial. Y yo sí estoy en desacuerdo, por ejemplo, que los jueces concilien. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, no es porque sean malos o sean buenos. ¿Por qué? Porque si la conciliación está en la pirámide del litigio, en la base abajo, ante los hechos del proceso, cuando el juez concilia, ¿qué está creando? Con la mejor buena intención, incentivos perversos para que se vayan al litigio.
porque el juez lo que tiene que es aplicar el derecho. De tal manera que si tú no concilias, pues te sometes al fallo, al juego suma cero del juez. Porque si tú, sabiendo que puedes negociar o conciliar, ¿no? Sabiendo que el juez hay una posibilidad de conciliación, entonces ¿qué estás creando? Voy a proceso e inflo la cantidad de procesos. ¿Cómo se llaman esos? Incentivos perversos. Incentivos no deseados, conductas no deseadas, que a veces con la mejor manera, ¿no? El legislador se da cuenta y los crea. Esto viene pues de la China. En la China, por ejemplo, había muchas ratas y dijeron, a aquel que traiga una cola de rata le damos $10. ¿Y qué hicieron los chinos? Comenzaron a crear ratas, ¿no? O sea, muchas veces hay un efecto no deseado. Igual pasa pues en estos mecanismos. No puedo confiar. En los Estados Unidos, la conciliación sigue por todo el proceso, pero no la ve el juez. Sino hay un funcionario paralelo que cuando hay esa posibilidad de que negocien, pues vayan al funcionario y ahí se sigue el acuerdo. Y una vez que funciona el acuerdo, regresan al proceso. Pero no puedes crear esa doble función. Y otra vez vengo, ¿por qué? Porque al momento de resolver, el juez va a entrar en un gran conflicto. Y dice, ¿no? Dice, van a entrar dos pensamientos que son la justicia como ventaja mutua y la justicia como equidad. ¿Qué es la justicia como equidad? ¿No? Dicen que haya una división justa del excedente cooperativo y se vive equitativamente en las partes. Y lo otro es la justicia como ventaja mutua. ¿Y qué es eso? Que en la solución se represente el excedente cooperativo viendo las ventajas estratégicas de cada negociador. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el juez va a hacer para dilucidar qué tipo de justicia está aplicando esa solución conciliadora? Puede admitirlo, tal vez en los casos de familia, donde hay una función tuitiva del Estado, ¿ok? ¿No? Y entonces hay una mayor presencia. Pero en los de contenido netamente patrimonial, me parece que se está bordeando el límite entre lo que realmente es conciliación y lo que sería una decisión impuesta. ¿Por qué? Porque no se está viendo el tema de la ventaja comparativa o la ventaja, digamos, de posición negociacional que tienen las partes, que sí se ve en el proceso de negociación o mediación. Es decir, no creo que ningún juez en sus procesos conciliatorios, en sus conciliaciones, haya aplicado el teorema de Nach. ¿No? Sería muy difícil, ¿ok? Pero por lo menos no explica las razones por las cuales movió del punto de desacuerdo al punto de acuerdo y por qué las partes transfirieron la plataforma de conflicto y entonces se produjo esa movida, manteniendo las ventajas, ¿ok? Y desventajas estratégicas de ambas partes. Entonces, son fenómenos distintos. Conversan, dialogan, se presentan en simultáneo, en paralelo, de manera alternativa, de manera subordinada, pero estrategias y objetivos distintos. Y por lo tanto no podemos aplicar las reglas de uno al otro y de uno al otro, porque si no, ¿no? Estamos creando ¿qué cosa? Un animalito que está mutando, pero que ni es proceso ni es conciliación. Y entonces estamos entrando pues, al mundo de lo esotérico, de lo raro, de lo extraño, y estamos creando ornitorrincos jurídicos. Bueno, esto es para el debate, ¿no? Me parece que siguen acá. Felizmente al moderador no le toca conversar. Y con esto he concluido esta primera intervención. Gracias. Bien, felicitar a todos los expositores. Una pequeña ronda, 5 minutos para conclusiones finales. Señor Fernández, por ¿Se favor. me escucha? Bueno, lo que les tengo que decir simplemente son, a manera de conclusión, algunas cosas que tampoco no pude decir al momento de dar mi primera exposición. A estas alturas, desde 1997 a la fecha, ya han pasado casi 22 años. Y a estas alturas, tras 22 años de una ley de conciliación que bien o mal viene funcionando, ya no podemos a estas alturas, repito, tras 22 años casi, hablar si la conciliación es buena o mala. Yo lo puedo afirmar ahorita que es buena. ¿Por qué? Porque los procedimientos conciliatorios que han llegado a que se busque una solución, fuera de su origen, fuera de la forma de cómo se originaron dichos conflictos, del 1.200.000 desde el año 2001 al 2018, primer trimestre, en promedio se han resuelto 38% por acuerdo total y parcial. Esto en centros de conciliación privados. Y en centros de conciliación públicos tiene una alta tasa de acuerdos por 68%. La trampa o la diferencia aquí es que mientras que en los centros de conciliación privados estamos hablando de casi 1 millón de procedimientos, en los centros de conciliación gratuitos solamente estamos hablando de 200.000 en casi 20 años. Por eso creo que ya estamos en un segundo piso, ya está de más discutir si es buena o mala. Yo creo que
es buena o mala en la medida que finalmente cumpla con su función. En las salas de audiencias de los procedimientos conciliatorios debería haber un letrero. Los acuerdos pueden ser pueden ser legales, pero no justos. Y es una situación cierta y real, porque una madre no se merece una pensión mínima de 200 soles, 300 soles, 500 soles al mes, que probablemente no le alcance para nada. Puede ser legal, es una pensión, pero no es justo. En ese sentido, los acuerdos, aparte de ser legales, tienen que ser correctamente redactados. Como bien se ha recogido aquí, a veces llega al Poder Judicial acuerdos que no pueden ser ejecutados. Y en realidad la ejecutabilidad de un acta es en buena cuenta un seguro por si efectivamente el conflicto solucionado con esa acta no llegó a buen puerto. ¿Qué quiero decir? Que el seguro para la parte que ha llegado a un acuerdo es ejecutarlo a nivel judicial. Pero como le digo, aparte que no es justo, a veces tampoco es legal, porque esos acuerdos no pueden ser ejecutados. Les he relatado brevemente la cantidad de acuerdos conciliatorios que se han llegado y la mayor incidencia que se da es por inasistencia de las partes en centros de conciliación privados. En centros de conciliación públicos es menor, casi el 20%, bajísimo. Pero en centros de conciliación privados casi es el 50%. La gente no está yendo a conciliar. Están siendo mal notificados, no les da la gana de ir, están siguiendo consejos de abogados. En realidad las explicaciones pueden ser muchas, pero lo cierto es que no se está conciliando básicamente porque las partes no asisten, no porque no se pueda llegar a un acuerdo. Pero como he indicado, sí hay una alta tasa de acuerdos. Hace 2 años aproximadamente repetí esto del segundo piso porque ya estamos en el 2019. En el 2017, cuando fue el encuentro por los 20 años de la Ley de Conciliación Extrajudicial, en el auditorio que está aquí atrás del Poder Judicial, muchos ponentes indicaron básicamente lo mismo, ¿no? Y también se notó mucha voluntad de parte de los operadores del sistema conciliatorio peruano de ser escuchados. Actualmente no tenemos una representatividad. Los operadores del sistema conciliatorio peruano son los conciliadores extrajudiciales, los capacitadores, los centros de conciliación y los centros de formación y capacitación. No hay un vaso comunicante. El Ministerio de Justicia, si bien es cierto, es el ente rector, ahorita no existe un vaso comunicante directo, real. La Junta de Centros de Conciliación no existe. Nunca existió, mejor dicho. Y en realidad no puede haber una comunicación, o sea, no puede haber un divorcio real entre operadores y quienes dan las normas, porque en buena cuenta están alejados de la realidad. Sin embargo, no quiero dejar de saludar la actual gestión de la DSMA, que cuando menos en los informes de las partes, en procedimientos de administración sancionadores, está acudiendo a la directora, y eso es muy importante porque resuelve de manera prácticamente inmediata. Para terminar, como dije al comienzo de mi locución, ahorita ya estamos en un segundo piso. La conciliación extrajudicial tiene un techo hasta el año 2020 con el Distrito Conciliatorio de Chepén, que se va a dar la obligatoriedad del intento conciliatorio en el 2020. Después no se sabe. Actualmente hay un proyecto de ley, aquí tengo el número, el 3742 del 2018, con una nueva ley de conciliación extrajudicial. Probablemente las cosas cambien. Felizmente todavía se está apostando por la obligatoriedad del intento. Ojo, obligatoriedad del intento no significa que tengan que conciliar obligatoriamente, ¿no? Y es en lugares como este, en espacios como este de conversación, donde finalmente se puede analizar con mayor amplitud temas tan importantes de la conciliación extrajudicial, ¿no? Dándole más bríos, dándole más importancia, qué mejor que en el Poder Judicial discutir sobre conciliación extrajudicial. Muchas gracias. Mendoza. Bueno, vamos a rematar algunas ideas. Desde el año 2001 a la actualidad, del 100% de audiencias efectivas, vale decir, invitado y solicitante asistiendo a una audiencia, se concilian un 80% de casos. El problema es que solamente ese 100% de audiencias efectivas equivale a un 40% de audiencias reales en el 100% de todos los procedimientos iniciados. ¿Correcto? Si yo quisiera hacer una evaluación de si este mecanismo es bueno o es malo, lo debo hablar en función de las audiencias efectivas y no de las audiencias en general, porque si no permitiste conciliar a las partes y tampoco al conciliador, ¿cómo puedes analizar un trabajo válido o no?
Creo que solamente se debe analizar, y eso es un pedido que hay que hacer al Ministerio de Justicia, que ellos año tras año cometen el grave error de analizar la efectividad de la conciliación a partir de un global donde consideran a audiencias con inasistencia, lo cual es un error. Miren a qué error se llegó. En el año 2008, cuando se declaró facultativa la conciliación en familia, de ese 100% de audiencias efectivas, el 60% eran tema de familia. De ese 60% de tema de familia se conciliaban 50%. O sea, acaba de decir, de 6 casos, 5 casos eran de familia. De 10 casos, 6 casos eran familia y 5 casos conciliaban. Y se perdió una gran oportunidad de seguir trabajando la conciliación en familia. ¿Quién tuvo una mala lectura? El operador de la Administración de Justicia de esa época. Espero que en la actualidad los operadores, los que toman decisiones, cambien esa visión, trabajen de la conciliación de una manera más enfocándose también al conciliador, porque hay proyectos de ley donde inclusive el año pasado trataban de establecer que la conciliación vuelva a ser facultativa, pero se había consultado a procesalistas, se había consultado inclusive a algunos jueces, pero a ningún conciliador, ni a ningún capacitador, ¿no? Y se entendía que como la conciliación siempre va a estar ahí, no hay ningún problema, ¿no? Y se entendía inclusive de alguna manera que la conciliación era prejudicial, cuando justamente a partir de las modificatorias que ha tenido en el tiempo, es que han tratado de dar ese viso. Finalmente, cuando se eliminó la conciliación judicial, es que se trató de poner a la conciliación extrajudicial como si fuera prejudicial, y eso es una gran confusión. En el año 2001, cuando entró en vigencia obligatoria en Lima, Arequipa y Trujillo, la carga del Poder Judicial bajó en 40%. ¿Por qué? Porque la gente no sabía que era facultativo asistir o no. La gente asistió masivamente y de ahí un 80% siempre concilió. Entonces el problema no está en el mecanismo, el problema está en darle el enfoque adecuado. Sobre el tema, por ejemplo, de la conciliación, como bien narra Jenny, de que algunos centros trataron de la conciliación preventiva, ¿no? De hacer acuerdos maliciosos, no es tan cierto así. Es un enfoque también que a lo mejor yo puedo discrepar, porque es como si yo tuviera un arma y si esa arma me puede servir para protección y no hay ningún problema, pero si yo disparo indiscriminadamente, no es culpa del arma, es culpa del que la usa. Entonces, en este caso debió enfocarse el problema en ese operador en específico, porque finalmente las partes siempre firmaban, por algún tema de necesidad económica o lo que fuere. Pero una buena herramienta que está acreditada con la Ley de Desalojo Express, su validez, no puede ser postergada un día más. Creo que nosotros como conciliadores también merecemos conciliar preventivamente. Y esa es la invocación que yo le hago a los que están presentes acá y que lo masifiquen a nivel de sus centros, que llegamos a un diálogo con el Ministerio de Justicia y hagamos esa viabilidad, porque es lo oportuno. ¿Saben que en el año 2008, saben que yo cuando dije, ¿por qué están quitando eso? Porque eso no se da en otros países. Como no hay realidad idéntica en otros países sobre la conciliación preventiva, que no se dé en Perú. Pero ¿qué pasa con el Código Procesal Civil? Le digo, si la gente quiere conciliar ese tipo de proceso, porque está en la norma, 594, bueno, que no concilie, haga frente a su demanda. Entonces, estamos mal. Una ley no puede ser modificada por un decreto supremo, menos aún por directivas. Como anécdota, yo les puedo decir, en el año 2003, el Ministerio de Justicia sacó una circular donde interpretaba qué materias eran conciliables y no. Y nos llegó un caso de conciliación por $5 millones. Y le dijimos al señor, mire, acá hay una circular que dice que no es conciliable. Me va a disculpar, señor conciliador, me dijo, pero este es un caso de $5 millones y no quiero que después, a nivel de la Corte Suprema, me diga, debiste conciliar. Así que yo solicito, requiero, pido, exijo conciliar. Y se concilió, porque tenía razón. O sea, no podemos nosotros renunciar a un principio de jerarquía de normas donde el principio de legalidad está en todo Estado de Derecho. Entonces, si tenemos conflictos entre normas, hay que privilegiar la ley, en principio. Creo que nosotros tenemos un derrotero tremendo, tenemos una buena cantidad de conciliadores y somos un grupo humano que si trabajamos de manera unificada podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias.
final de la doctora Jenny Díaz. Turno final de la doctora Jenny Díaz. Bien, algunas conclusiones recogidas con las ponencias de mis compañeros. Creo que más allá de hablar, bueno, en principio vamos a reconocer algo que es muy cierto, ¿no? En el Perú, de alguna manera, a través de las últimas modificaciones, el ente rector, entre comillas, Ministerio de Justicia, ha ido judicializando la conciliación. Error, a mi parecer, porque sí, son dos mecanismos totalmente distintos, con naturalezas distintas, y eso no ayuda al sistema. Y justamente uno de esos criterios de judicialización es esto de que debe haber conexión, o si la pretensión debe ser igual a la que se plantea en la demanda judicial, etcétera, etcétera. Hay un principio fundamental en el sistema de conciliación que lastimosamente nuestra norma no lo ha recogido, pero que es parte de la esencia de la conciliación, que es el principio de flexibilización. Y esto ayuda de alguna manera, porque ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero que ese acuerdo realmente pueda satisfacer sus intereses y necesidades. Que el acuerdo pueda ser justo o injusto es un tema muy, a mi parecer, muy subjetivo, porque tal vez para mí puede ser injusto el acuerdo, pero las partes se sienten felices. ¿Podemos decir que es injusto? De repente el acuerdo para una de las partes resulta injusto porque sí, pues le tenía que pagar el 100% de la deuda, pero no tiene la posibilidad de ejecutar nada en la vía judicial. ¿Sería justo que vaya un proceso judicial para que luego de 5 años, 4 años, el juez le diga, sí, tienes razón, acá está tu sentencia, pero no se puede ejecutar porque no hay nada que embargar a esa persona? ¿Eso es justo? Porque el juez lo declaró, porque le dio la razón íntegramente al demandante. No, creo que el concepto de justicia va más allá de si se resuelve en la vía judicial, si se resuelve en una vía de conciliación o una vía arbitral. Es finalmente cómo nos sentimos las personas frente a la solución. Y si frente a la solución esta resulta ser más idónea que un mecanismo adversarial como el proceso judicial, creo que en esa medida el acuerdo será justo. Pero vuelvo a repetir, es un tema subjetivo. La conciliación, es cierto, se ha impulsado mucho, creo que hemos avanzado bastante. Creo que los resultados que tenemos cuantitativos sobre acuerdos conciliatorios, yo tengo un cuadro estadístico sobre acuerdos conciliatorios en familia, que superan el 75%. En el centro de conciliación que formo parte, es más del 85% de acuerdos conciliatorios en temas de familia, 47% en temas civiles y de otra naturaleza. Pero lo que nos falta y lo que sí se requiere, y creo que es un lado débil del sistema de conciliación, es la evaluación cualitativa, cómo vienen ejerciendo la función los conciliadores. Es una tarea pendiente por parte del Ministerio de Justicia, y eso ayudaría sobre todo a fortalecer las debilidades de los operadores en la conciliación extrajudicial. El tema de la redacción de los acuerdos es algo también, porque de nada valió que las partes se sientan felices con su acuerdo, muy bien, se restableció de repente la relación, pero a futuro, como todo en la vida, puede suceder de que algo cambie, que haga no posible el cumplimiento, y entonces las relaciones vuelven a deteriorarse y yo quiero ejecutar mi acta de conciliación, pero resulta que la redacté mal, y entonces el juez no la puede ejecutar. Y se siente un sinsabor de que me dijeron que eso tiene valor equivalente a una sentencia, pero el juez me ha dicho que no lo va a ejecutar porque está mal redactada, ¿no? Creo que esos son temas pendientes para nosotros los operadores, para de alguna manera impulsar el sistema de conciliación, y que sí, pues la conciliación, más allá de que, vuelvo a repetir que la norma ya ha dicho que no procede si no hay disputa manifiesta, sí, pues es un mecanismo preventivo, de prevención de escaladas conflictivas, porque si dos personas solicitan una conciliación de manera conjunta, es decir, no es que una invita a la otra a una audiencia, sino que ambas partes, frente a sus diferencias, dicen, vamos al centro de conciliación a poner en blanco y negro nuestros acuerdos. ¿Qué le digo? ¿Qué les digo?
¿O no? Antes que ustedes tienen que discutir o pelear para yo saber que hay una disputa manifiesta. No. Entonces, vayamos, que la teoría es mucha y podemos discutir mucha teoría y muchos conceptos y doctrina y todo lo demás. Pero en la práctica eso ocurre. Y yo no le puedo decir a las partes peleense primero antes de entrar al centro. Lo cierto es que la ley dice que puede haber solicitud conjunta. Y si hay una solicitud conjunta, implica que hay un mínimo de acercamiento y que el conciliador simplemente va a terminar de cerrar ese acercamiento para componer finalmente una solución hacia el problema. Bueno, creo que básicamente es eso. Le agradezco mucho a todos su participación y escucharme. Gracias. Para cerrar con broche de oro las intervenciones, el doctor Omar Sumaria. No sé si con broche. Bueno, yo creo que el éxito de un mecanismo de gestión de conflictos no depende de poner una etiqueta, conciliación, mediación, negociación, arbitraje, sino depende de la real y verdadera comprensión de la relación de conflicto. Si tú no entiendes y le das una mala lectura a la relación de conflicto, cualquier mecanismo que apliques va a fallar. Y ese es el gran error en las tragedias nacionales. Bagua, Conga, Tía María, son malas lecturas de la relación de conflictos, en las cuales ha habido conflictos desplazados, conflictos ocultos, conflictos latentes, involucramiento de terceros como sujetos, etcétera, que formalizan el conflicto. Entonces, un mecanismo no resuelve. Lo que resuelve es la actitud que tienes y la comprensión y la lectura real de la relación de conflicto. Puedes empezar una conciliación, pero los factores se dan y puedes bajar un nivel a una mediación y puedes ir bajando una negociación o puedes ir aumentando a partir de una negociación a una mediación y luego una conciliación. Ok, bajas y subes, ¿no? No es que necesariamente el mecanismo te va a resolver el problema. Y lo digo por experiencia propia. Tuve la suerte de ser miembro del Comité de Adjudicación del Metropolitano. Y es la única obra, para mi honra, que no está cuestionada por temas de corrupción, sobrecostos, etc. Y ahí habían considerado los intereses del inversionista extranjero, del inversionista nacional y del Estado. Y se logró. Y creo que muchos de ustedes consumen el metropolitano. Otra cosa es que no se cumplió con la obra y no se cumplió toda la ruta, pero en su estructura estaba funcionando bien. Se concilió, ¿ok? ¿No? Negociación directa, mediación, acuerdo conciliatorio, nuevas formas. Se generó un nuevo contrato que no existe, que es el Fideicomiso de Transporte Público. Un contrato que no existía en nuestra realidad. Tuvimos que darle soltura a la forma. ¿Para qué? Para fomentar la inversión extranjera, porque ningún extranjero quería venir a invertir a eso. Y también para fomentar la inversión nacional. Segundo ejemplo, cuando fui jefe de gabinete asesor de la presidencia de este Poder Judicial, pues en dicha gestión se logró la paz laboral. Fue la única gestión en la cual se pudo suspender la huelga. ¿Y por qué? Porque llegamos al Ministerio de Trabajo, estamos enfrentados con los trabajadores, pero se conversó con ellos para partir de una base de construcción conjunta, en las cuales compartimos objetivos, en las cuales compartimos perspectivas, en las cuales nos involucramos en el problema, no en enfrentamientos. Decimos que el derecho laboral moderno pues, no permite enfrentamientos, sino el trabajo de desarrollo conjunto. Y el resultado fue ese, que ese año no hubo huelga. ¿Okay? Se establecieron compromisos que se fueron cumpliendo y eso es conciliar. ¿Okay? Entonces yo no hablo de la conciliación doméstica, uno contra uno, hablo de la actitud frente a grandes problemas nacionales, ¿no? Lo que no está reglamentado justamente, lo que se escapa de la ley, porque estas leyes están diseñadas para uno contra uno, Pedro contra María, alimentos, casitas, cosas por el estilo. Pero yo hablo de conflictos sociales grandes, ¿okay? De inversiones privadas grandes, en los cuales el abogado pues deja de ser ese abogado legalista que trata de buscar en la respuesta en la regla o de tratar de poner la letra minuta para que nadie se dé cuenta, sino que pierde ese miedo al riesgo y no es mejor abogado el que dice, oye, por si acaso va a pasar esto, por si acaso va a pasar esto, sino el abogado que comunica, que construye una base en la cual ambas partes se sienten cómodas y sobre eso se empieza a construir. Ese es el abogado del futuro, ¿no? No el abogado que previene litigios, ni el abogado que sea litigios, sino el abogado que construye bases, que concuerda intereses, ¿para qué? Para que las negociaciones sean más flexibles y se reduzcan los costos de transacción. Y de esta manera haya mayor mercado. Bueno, doy por acá mi posición. Muchas gracias. Bien, señores, si alguna persona del público tiene alguna pregunta que hacer a cualquiera de los expositores, por favor levantan la mano para que le acerquen los micrófonos, o si no, pasamos a la siguiente etapa. Si no hay preguntas, debo entender que todo fue sumamente claro.
Después nos vengan a consultar, por favor. A ver, por favor, aquí adelante, al doctor Valera. Muy buenas noches, doctor Sumaria. Hay un tema muy interesante que usted tocó, era el tema de la pretensión y cómo esto se podía manifestar, no como pretensión en un acta de conciliación, sino como un punto de controversia, de descripción del conflicto, ¿no? Tenemos en los juzgados civiles un problema a veces de calificación de las demandas. ¿Qué pasa? Mayormente se da en el tema de los desalojos. Hay un tema interpretativo ahí un poco agudo entre los jueces y hay criterios distintos. Entonces, creo que he podido más o menos entender su figura, por ejemplo, respecto a cómo se podría configurar, no una pretensión en conciliación, sino cómo se describía el conflicto de desalojo en un proceso de conciliación, a ver si me equivoco. Se plantearía la figura como desocupación y restitución de un bien inmueble, en vez de decir ocupación precaria por otra persona. Sería la manera mejor de plantear, de escribir un conflicto dentro de una acta de conciliación para así evitar que los jueces estén peloteándose a veces los procesos, ya sea de jueces civiles a paz letrado o paz letrado a jueces civiles. Ya, gracias, doctor. No creo que la pregunta sería para el doctor Abanto, pero... Abanto es para juez y parte, así que... Justo, ¿no? Este nuevo proyecto de organización del proceso civil, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es rescatando una etapa muy importante del proceso civil que había sido desechada, que era la audiencia de saneamiento. En la audiencia de saneamiento había la mala costumbre o indebida práctica de reproducir en el saneamiento del proceso de creación de relación jurídica procesal válida y de ahí pasar a reproducir las pretensiones de las partes. Y eso en nada suma al proceso, porque no te dice nada. Las pretensiones son ¿qué cosa? El objeto del proceso, ¿no? El pedido de concreto de tutela, más argumentos de hecho, más argumentos de derecho. ¿Cuál era? Cuando se quiso hacer el código, ¿no? Siguiendo el modelo del Código Procesal Civil para Iberoamérica, el esquema era igualito que el proceso penal. ¿Okay? Entonces, esa audiencia preliminar es igualita a la audiencia de saneamiento, en la cual se establecen los hechos en controversia. Hechos, no pretensiones, sino hechos, ¿no? Yo digo blanco, tú dices negro. Yo digo día, tú dices noche. Y sobre la base de esos hechos en controversia es que se decían qué pruebas se iban a actuar. No eran la prueba de la A a la Z, sino con relación a este hecho, a la prueba 1, con relación a este hecho, y qué se iba a probar, ¿no? De esa manera, de ese debate inicial, es que se formaba el caso. Entonces el juez dice, según estos hechos, esto no tiene connotación civil, sino connotación penal. Y esto no tiene connotación civil, sino que esa parte se perdió. Entonces, ¿qué pasó? Se escrituró el proceso y ¿qué se hizo? Se repitieron pretensiones. Con lo cual, ¿no? seguía el proceso y la sentencia, porque yo no sé qué hacer. Entonces, eso, con este nuevo proyecto de realización del proceso civil, es lo que se quiere rescatar. Y eso es lo que se debería hacer en la etapa conciliatoria, ¿no? Por eso, en cuestión que se concilian hechos. Y ya cuando esos hechos no son conciliables, ¿no? Porque hay un error ya de interpretación jurídica, se crea la cuestión de facto, se madre de fact, entonces ahí es que se tiene que generar prueba. Y esa prueba ya, ¿dónde iría? A un proceso judicial, donde el Estado está con su jus imperio. Pero como bien dice usted, ya está delimitada la materia y la competencia. De tal manera que el abogado que ve eso tiene que predecir los resultados del proceso. ¿Por qué? Porque si va al proceso con una mala configuración del caso, pues pierde todo. Y es lo que pasa en el sistema americano. O sea, para bien o para mal, estamos copiando mucho el sistema adversarial americano. Entonces, el sistema adversarial americano, el abogado que negocia, justamente forma el caso y no se la juega. No es como acá que presento cualquier cosa improcedente. No, porque puedo presentar mal. Si no está bien sustentada los hechos, entonces pierdo todo. Porque el juez, de manera preliminar, dice, no es mi competencia, no me interesa este caso y no lo veo. Lo rebota. Entonces, frente a eso, ¿qué prefieren? Negociar o conciliar. Los incentivos son para conciliar o negociar, no operar el proceso. En cambio, nuestro sistema, como todo entra, ¿no? El opus es muy grande, los incentivos ¿para qué son? Para litigar. E inclusive dentro del proceso también puedes conciliar. Entonces, se piden incentivos para negociación, si no hay más incentivos para litigar. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? En la conciliación, si no se llega al acuerdo, sí se deberían establecer los hechos. ¿Para qué? Para que el abogado que se atreve a ir al proceso, pues ya están sentados esos hechos. Y el juez, cuando llega a ese audienciamiento, ya están establecidos los hechos. De esa manera, tener la materia fáctica más clara para seleccionar los medios probatorios más adecuados, de esa manera configurar ya el resultado.
y acelera mucho el trabajo procesal. Si me permite. Sí. Bueno, normalmente en desalojo, desocupación y entrega, la recomendación siempre es facilitar la salida de la persona. ¿Qué sentido? Quizás, infortunadamente, como dije, no es justo, pero es legal, condonar deudas, ponerle al camioncito, ponerle un plazo que pueda cumplir, porque al entrar al sistema de justicia, básicamente no va a obtener en el tiempo que uno desea, el más pronto posible, la restitución de su bien. Ahora, respecto de si es precario, si fue por un contrato, en realidad hay muchas formas de adquirir la propiedad y en la medida que un propietario efectivamente pueda recuperar su inmueble bajo el apellido que se desee, puede finalmente obtener su inmueble, ¿no? Como le dije, la recomendación siempre es facilitar la salida, si es que eso es lo que finalmente se busca, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay preguntas.